versículo 27 al 30, mira lo que dice. Y sucedió que al tiempo de dar a luz, he aquí había mellizos en su seno. Aconteció además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó su mano y la partera la tomó y lo ató un hilo escarlata de la mano diciendo: este salió primero. Pero aquí sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Fares. Después salió su hermano que tenía el hilo escarlata en la mano y le pusieron por nombre Sera. Tome su lugar, mi amado hermano. Me llama bastante la atención que durante la vida cristiana, durante nuestro caminar en el crecimiento hacia el objetivo que es alcanzar la estatura del varón perfecto, nos encontramos con dificultades cada vez que nosotros caminamos. Dificultades, hermano, en las cuales nosotros podemos encontrar desiertos. Podemos encontrarnos, hermanos, pruebas, nos encontramos con luchas y muchas de las veces no podemos alcanzar y muchas de las veces no podemos desarrollarnos en lo cual Dios quiere hacer sobre cada una de nuestras vidas. Hay iglesia, hay cristianos que llevan años dentro del Evangelio y pareciera ser, hermano, que el Evangelio no está haciendo un proceso correcto de transformación en la vida de la iglesia del tiempo final. Una iglesia que está luchando, hermano, con el amor de que mucha gente se está enfriando en el tiempo final. Una iglesia, hermano, que lo están deteniendo de una manera grande, de una manera tremenda, en el cual muchas de las veces no desarrollamos lo que Dios quiere hacer sobre nuestras vidas. La pregunta del millón, iglesia de Cristo, es: ¿qué está sucediendo? El apóstol Pablo, allá en Romanos capítulo 8, versículo 35 en adelante, dice el apóstol Pablo que nadie puede separarnos del amor de Cristo. Pablo sabía que había adversidades. Pablo sabía que había luchas. Pablo sabía que había, hermano, momentos en los cuales la vida del cristiano iba a tener pruebas que tenían que desarrollarse o pasar por cada una de ellas. Pero Pablo decía, hermano, en Romanos 8:35, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados, que dice Pablo, como ovejas para el matadero. Pablo sabía que la vida del cristiano, hermano, iba a tener luchas todos los días. Para aquellos que demostraron que el Evangelio era fácil, déjame decirte que te engañaron. Porque el Evangelio tiene lucha. El Evangelio tiene tribulación. El Evangelio tiene angustia. El Evangelio tiene persecución. Podemos hablar de cielos abiertos para bendición. Podemos hablar de cielos abiertos para prosperidad, para abundancia. Pero recuerde también que el Hechos 7, versículos 52 en adelante, dice, hermano, que Esteban también miró cielos abiertos y Esteban estaba siendo apedreado. Quiere decir, hermano, que en la vida del cristiano hay luchas que tenemos que nosotros tomar decisiones cruciales dentro de nuestra vida cristiana. ¿Por qué el cristiano no se desarrolla? ¿Por qué el cristiano no crece? ¿Por qué el cristiano no alcanza la estatura del varón perfecto? ¿Por qué la iglesia, hermano, lo está deteniendo la tristeza? ¿Por qué el cristiano lo está deteniendo la ansiedad, la depresión, el
37. Pero en todas estas cosas somos, ¿qué dice? Más que vencedores. Diga conmigo, yo soy más que vencedor. Muchas de las veces pareciera ser que nuestro camino hacia la meta nos vamos a encontrar con piedras dentro de nuestro caminar. Pareciera ser, hermano, que nos detienen momentos de angustia. Hay cristianos en depresión, en soledad, en ansiedad, en los cuales el cristiano, hermano Pablo, decía que no había nada que te puede detener como hijo de Dios. Hemos escuchado que somos más que vencedores. Hemos escuchado una y otra vez que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario por todos nosotros, por todos nuestros pecados, por todos nuestros errores. Pero muchas de las veces hay cristianos que viven como Elías, que en capítulos de su vida se encuentran con victorias grandes, poderosas dentro de su caminar. Pero en el siguiente capítulo de su vida se encuentran con pruebas y luchas en su vida en derrota, deseando morirse y no seguir adelante hacia la meta que es Cristo Jesús. Nos encontramos muchos cristianos como Moisés, deseando, hermano, que Dios los llama como un libertador, diciendo a Jehová, el que lo había llamado, Señor, yo no puedo ni hablar, mejor llama a mi hermano Aarón, queriendo pensar, hermano, que el que lo estaba llamando, si lo estaba llamando, también lo iba a preparar para la obra en la cual él estaba dándole y ejerciéndola. Pero hay cristianos como Moisés que piensan que no tienen la capacidad de poder desarrollar un ministerio, de poder desarrollar el talento que Dios les ha dado sobre sus vidas. Vemos ministros, hermanos, que en un momento de etapa estaban ministrando, estaban predicando, estaban tocando, y en la siguiente etapa no quieren saber nada de Dios. Adversidades en el cristiano que nos están deteniendo, cristianos, hermanos, y nosotros como pastores contáramos cuánta gente no pasa en la iglesia cuando nosotros crecemos y cuántos de ellos han perseverado hasta el día de hoy, usted se llevaría una gran sorpresa. Cristianos con ya no ganas de seguir adelante, cristianos que no tienen, hermano, una meta que seguir, cristianos pensando que ya no hay más de lo que Dios puede hacer, hermano, acostumbrados a un culto, acostumbrados, hermano, a una lista, acostumbrados a un modo de culto, sin dejar pensar que el Espíritu Santo se mueve como Él quiera, rompiendo órdenes humanos para hacer grandes cosas sobre nosotros. Cristianos acostumbrados al mover, pero verdaderamente el mover está transformando nuestras vidas, o qué está sucediendo dentro de nosotros. Pablo dice, no hay nada que te pueda separar del amor de Cristo. No hay nada que te pueda apagar el fuego del Espíritu Santo, no hay nada que pueda apagar el avivamiento que has estado recibiendo de parte de Dios en cada culto, en cada servicio, en cada momento que tú te reúnes. El pastor decía, hermano, recibo la palabra con gozo. El problema no es recibir, el problema es cómo salimos de la congregación. En la iglesia hay alegría, hay gozo, hermano, alabaré, 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 alabaré. Pero allá afuera hay tristeza, allá afuera hay murmuración, allá afuera ya no quieren congregarse por cualquier circunstancia de la vida. No, muchas de las veces son consecuencias de nuestras cruciales decisiones, de nuestra propia vida, y pensamos que la culpa la tuvo Dios cuando tú tomaste la decisión equivocada sobre tu vida. Cristianos enfermos. Hace 8 días fue un aniversario y me pusieron unas plantitas, y había una plantita que estaba marchita, y el pastor la sacó y le dijo, ¿por qué saca la plantita, pastor?
Me dice, es que la hermana trajo una nueva planta y me dijo que quitar este ramo de flores porque da mal aspecto, porque está marchito. Le dije al pastor, mire, hay tantos cristianos aquí reunidos que están tan marchitos y no por eso los sacamos de la iglesia, sino tienen que recibir el agua del río del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que los vuelva a darles vida y vida en abundancia. Hay cristianos que dan mal aspecto. Hay cristianos que están marchitos, pero ay, hermanos, están bien guapos, bien a perfume, bien peinadito, bien raspadito, bien maquillada, con labial bien guapa, bien hermosa, pero un corazón podrido. Un corazón con necesidad de Dios, de un cambio apresurado, matrimonios rotos, matrimonios completos, con discusiones, hermanos, las cuales ya no quieren seguir más adelante dentro de su matrimonio. Pero en la iglesia, las grandes palomitas alabando a Dios de una manera natural, demostrando que no pasa nada en el lugar. El verso 36 nos dice que nosotros somos ovejas puestas en el matadero. Quiere decir que nosotros somos puestos a muerte todo el día. Todos los días tenemos luchas. Todos los días tenemos problemas. Todos los días, hermano, tenemos circunstancias adversas, problemas que tenemos que enfrentar todos los días de nuestra vida. Probablemente hay momentos de tiempo de refrigerio en el cual hay un descanso. Pero después del tiempo de refrigerio hay prueba, hay lucha, hay adversidad. Cada momento hay lucha, hay prueba en las cuales yo tengo que saber qué hacer y cómo afrontarlas, cada una de ellas. Pero Pablo sabía una cosa. Y Pablo sabía lo que escribe en el verso 37, que dice que somos más que vencedores. Hermano, ¿quién es un vencedor? Un vencedor es una persona y son aquellos que ganan una victoria decisiva. Existen, hermano, en nuestra vida situaciones cruciales que, hermano, resultan determinantes, vitales y concluyentes en nuestra vida espiritual. Había el caso de hombres que hacen algún deporte, por ejemplo, atletismo, y hay videos donde el hombre está por delante y los demás vienen por detrás, y el hombre comienza a festejar la victoria antes de cruzar la meta. Y hermano, comienza a festejar, pero descuida un momento. Y el que venía atrás corriendo en la bicicleta, en alguna otra cosa corriendo, le gana a llegar a la meta y por su descuido no logra alcanzar el premio mayor de primer lugar como deportista. Ahora dice que nosotros somos deportistas, nosotros somos soldados y muchas de las veces nosotros estamos cerca de la meta. Estamos cerca de alcanzar lo que Dios quiere para nosotros, no lo sé. Probablemente sea un milagro, probablemente sea una petición, probablemente sea un ministerio, probablemente sea algo que le has pedido a Dios y estás a punto de llegar al objetivo de que Dios te dé lo que tú necesitas. Pero un desvío de tu vida por voltear a ver atrás como la esposa de Lot detiene su caminar y esa corona, esa bendición que Dios tenía para tu vida, te la arrebata otro porque tú te has descuidado. Hay momentos determinantes de tu vida. Un vencedor es aquel que toma, hermano, decisiones vitales, determinantes. Muchos de nosotros seguimos viviendo con áreas de nuestra vida que no son correctas. Y mira lo que Dios me mostraba. Quiero que vaya conmigo el libro de 1 de Samuel, capítulo 17. Yo me quiero ir rápido hoy. Diga conmigo, yo soy un vencedor. Diga conmigo, yo soy más que vencedor.
determinantes y cruciales en mi vida espiritual. ¿Sabe cuál es el problema que tenía el pueblo de Israel? Y yo estaba leyendo, hermano, ayer en la madrugada todavía esto. Y el Señor me hablaba acerca de 1 Samuel 17. Y el Señor me decía ayer en la madrugada, 3 de la mañana, me decía el Señor, dile al pueblo que muchos de ellos no logran obtener la bendición, lo que están viviendo su milagro, porque todavía siguen caminando con el Goliat que los está siguiendo. Y cuando yo miraba esto, decía, Señor, ¿qué me quieres mostrar? Y el Señor me decía, ponle atención a 1 Samuel 17. Y me dijo el Señor, pon atención en cada lugar que ellos se detuvieron. Y mira lo que dice 1 Samuel 17, póngale mucha atención. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. Fíjate, hermano, que había un pueblo de Dios que tenía un problema serio en 1 Samuel 17. Y el problema serio que tenían todos los que conocemos la historia era un Goliat, un gigante, que medía más o menos 3 metros de altura aproximadamente. Unos comentarios dicen que medía 2,97, otros dicen 2,93, pero es aproximado. Pero Goliat tiene un significado. El nombre de Goliat significa montón de basura. Yo no le había puesto atención a esto. Yo quiero que usted hoy lo pueda aprender. Cuando Israel comienza a tener una lucha contra los filisteos, el Señor me decía, ponle atención y dile a mi pueblo que hay muchos de mi pueblo que no saben distinguir al adversario del cual están luchando. Goliat representa nuestra alma, las áreas, la montón de basura que hay dentro de nuestra alma. Pero anteriormente, antes de que Goliat se manifestara, los filisteos tenían una estrategia de guerra. Y la estrategia de guerra de los filisteos era el lugar en donde ellos se detuvieron para atacar a Israel. Dice la Biblia, hermano, que ellos se concentraron en un lugar que se llama Soco. Diga conmigo, Soco. Pero me llama la atención, hermano, porque ellos acamparon en Soco, entre Soco y Aseca, que se llamaba Efes-Damim. Si usted puede traducir en su Biblia Efes-Damim, no significa otra cosa que el lugar de sangre, el lugar de batalla, el lugar donde muchos guerreros tienen que perder sangre. Pero me llama la atención que el primer lugar donde ellos se detenían era Soco. Y fíjense que Soco significa espinas, significa vallado de espinas. Quiere decir, amados, que el enemigo y los enemigos de nuestra vida espiritual van a estar atacándonos en las espinas. Pero la pregunta sería, ¿qué significan las espinas? Las espinas, en el ámbito negativo, representan los errores que cometemos y también simbolizan los frutos de nuestra carne: la ira, el enojo, la envidia, los celos, la avaricia,
Y estas espinas lo que hacen es reprimir el avance en la vida cristiana. Para que Goliat pudiera aparecer para atormentar, amedrentar a Israel, tuvieron que buscar un lugar estratégico. Y el lugar estratégico es Soco. Hay cristianos que se encuentran hoy en Soco, en un lugar de espinas, en un lugar donde están mirando los errores que cometieron en su vida pasada. Cierto, segunda de hermano Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y de aquí todas son hechas nuevas. Pero en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo, el perito arquitecto, el que escribió las 14 epístolas para la iglesia del pueblo gentil, en Romanos 8, dice que todo, hermano, nada nos puede separar del amor de Dios. Pero como que a Pablo se le olvidó poner, porque Pablo dice: ni lo presente, ni lo porvenir, ni la muerte, ni la tribulación, ni la angustia, nadie te puede separar del amor de Dios. Pero Pablo nunca puso el pasado. Porque Pablo escribe en Romanos 8: ni lo presente, ni lo porvenir. Pero como que a Pablo se le olvidó poner que el pasado sí te puede separar del amor de Cristo. Una persona que vivió abuso sexual, una persona que vivió un acoso sexual, abuso sexual, es algo bien complicado que acaba de tener que caminar. Alguien, hermano, que decidió vivir una vida desencadenada, destrampada, en la cual, hermano, ahora quieren crecer, quieren desarrollarse, pero la vida de espinas, los errores que cometieron, los que están en Soco, son puertas abiertas para que los enemigos puedan detener su camino. La pregunta sería, hermanos, ¿qué está sucediendo en el ámbito espiritual? ¿Qué está pasando con la iglesia de Cristo, hermano, que está viviendo de su pasado, está atemorizado de sus errores? Cristianos que no son transparentes, cristianos que no son honestos en la vida espiritual que llevan delante de la presencia del Señor. Cristianos que pasan al altar, hermanos, sin tener temor de Dios, creyendo que de Dios se puede burlar y no sabiendo que tarde o temprano vendrá juicio de Dios para sus vidas. Hay gente, hermano, que las espinas los están deteniendo, los errores que están cometiendo o cometieron les están impidiendo y les están reprimiendo que usted avance a un paso hacia el progreso personal y espiritual y poder desarrollar lo que Dios tiene para ustedes. Si usted quiere aplicar las espinas en la palabra del Salvador, es correcto. Porque en la parábola del sembrador, las espinas representan el afán desmedido por los bienes y la riqueza del mundo. ¿Cuántos cristianos dejan de congregarse por un trabajo? ¿Cuántos cristianos dejan de servir en la iglesia por estar trabajando? ¿Cuántos cristianos dejan su lugar, dejan, hermano, el servicio por trabajar, porque es más importante trabajar que buscar a aquel que lo da todo, al dueño del oro, al dueño de la plata, al dueño de la vida, aquel que puede añadir las añadiduras y bendecirte de una manera grande y poderosa sobre tu vida? Hoy no vengo, pastor, porque tengo que trabajar. Hasta los que ofrendan hacen bloques con Dios. Señor, te voy a dar el 10% y tú me das el 20%. ¿Dónde dice esa barbaridad? La Biblia nunca dice que el Señor te va a dar lo doble de tu diezmo.
El Dios dice que el 90% que te queda, Dios hará que te bendiga y que te sirve y que te abunda, pero no que te va a regresar el doble. Señor, mañana necesito pagar 1,000 pesos, te doy 500 y mañana me das 1,000. O quiere copiar como Moisés, porque Moisés le estaban haciendo un fuerte. Jehová, no quiero moverme de aquí si tú no vas conmigo. Y delante de Jehová viene sobre Moisés. Y le dice, mira Moisés, yo voy a ir contigo, yo te voy a acompañar. Y Moisés dijo, no, yo no quiero al ángel, yo quiero a Jehová. Yo no quiero, hermano, al ángel, quiero a aquel que se encuentre de ese ángel. Y Moisés se movió hasta que Jehová lo acompañó en cada momento de su vida. Hay gente que busca el milagro. Y qué bueno que busque el milagro. Hay gente que busca la sanidad. Qué bueno que busque la sanidad. Pero es más grande, no la sanidad, no el milagro, sino es más grande aquel que da la señal y da la sanidad. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Si lo tienes a Él, ¿qué te puede hacer falta, hermano? Aleluya. Si lo tenemos a Él, tenemos todo. Amén. Soco representa, hermano, las espinas, los errores que son como estorbos en nuestra vida. Y te voy a dar un versículo, Números, capítulo 33, versículo 55. Números 33, 55, le voy a poner versículo a lo que acabo de decir. Dios llamó a Israel para poseer la tierra prometida. ¿Cuánto dicen amén? Ok. Para que fuera esa tierra que tuvieron que mandar a 2 espías en Números capítulo 11. ¿Cuántos espías enviaron? Enviaron a 12. De esos 12, 10 llegaron inconformes de no poseerla, pero 2 decían, vayamos a poseerla porque Jehová lo prometió. En el capítulo de Números 11, 1, 2, 3 en adelante, dice que cuando llegaron a la tierra, había habitantes tan grandes, de gran estatura, que ellos parecían como langostas. No vamos a hablar de los gigantes hoy. Pero quiero que vea que esa tierra ya está habitada. Pero esa tierra habitada por otros seres, por otros inquilinos, llamémosle así. Israel, cuando tenía que entrar a la tierra, tenía que desalojar a los que estaban en esa tierra. Te voy a reventar esta casa, te digo a ti. Esta es tuya. Oiga, hermano, pero ¿cómo va a ser mía si hay una familia completa que está viviendo? Jehová dice, no sé, esa es tuya y los tienes que desalojar. Pero Israel tenía 2 opciones. Peleaba duramente para desalojar a los habitantes que estaban poseyendo la tierra que era de ellos. O 2. O lo compartían para vivir juntos con los habitantes. Había 2 opciones. Número 1, desalojar a los habitantes que estaban en la tierra que les pertenecía a ellos. O no meterse en problemas y hacerle a los inquilinos, haz tu ladito, aquí quedo yo y aquí me quedo con ustedes, conviviendo con ustedes. Porque hay cristianos que están en la congregación, tienen a Cristo en su corazón, pero no han sacado a los inquilinos que están dentro de su corazón. Están viviendo con los inquilinos y Jesús a un lado, compartiendo el mismo templo, que el templo le pertenece a Señor. Pero mira que les dice que va, porque Jehová les dice, bueno, tienen 2 opciones. 33:55 de Números. Pero si no expulsáis de delante de vosotros a los habitantes de la
en que vosotros habitaréis. Esa palabra hostigar o afligir es la palabra hebrea que es sarar. Y sarar significa restringir, significa estorbar, significa hermano rival, significa molestar. Ellos tenían dos opciones, iglesia: expulsar a los habitantes o vivir con ellos. ¿Alguien ha oído la historia de Israel? ¿Saben qué fue lo que hizo Israel? ¿Usted qué cree que hizo Israel? ¿Que Israel despojó a los habitantes o prefirió convivir con ellos? Hermano, no, está leído la Biblia. Aló, iglesia, no se duerma. Yo sé que está cansado de dormir, hermano. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, pero no los expulsó. Quiere decir que Israel debe de expulsar. Esa palabra expulsar no es otra cosa, hermano, que significa, y Jehová le dice: quiero que conquistes la tierra y que saques a aquellos habitantes de ella. El objetivo era entrar a la tierra prometida. El objetivo era despojar, era conquistar a todos los enemigos que estaban allí. Los tenían que sacar. Esa palabra expulsar me llamó la atención, presten atención. Porque la palabra expulsar que aparece ahí es la palabra yarash, que sin muchas definiciones significa conquistar. Pero fíjate, hermano, que el diccionario de la Real Academia Española dice que la palabra conquistar es el acto y el resultado de conquistar. Pero mire, escuche: obtener algo a través de la habilidad, el sacrificio o la violencia para conquistar. Los habitantes de ese lugar no se iban a ir por sí solos. Tenían que pelear para sacarlo. ¿Sabes por qué tú cambias tu carácter? Porque cuando tú aceptaste a Cristo, preferiste suprimir tu carácter, preferiste no dominar tu carácter y solamente esconderlo. Y cuando llega el momento de la presión humana, la presión en momentos de pruebas, si tú exprimes naranja, ¿qué sale? ¿Un polvo? ¿Qué sale de un humano presionado por los problemas? ¿Qué sale? Lo único que sale es su verdadera naturaleza humana. Porque mientras estamos felices, alabaré, me gozaré, cantaré para siempre, y ta 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 ta. Pero ¿qué tal cuando estás enojado? ¿Cómo es tu carácter? Perdónenme, hermano, con todo mi corazón. Pero a lo mejor aquí hablamos lenguas, pero allá afuera enojados hablamos otro tipo de lenguas. ¿Cómo te conduces? ¿Cómo vives? Porque aquí como nadie te hace nada, todos somos blancas palomitas. Pero es cierto que tu esposo es un amor, que partió y te puso la silla y está al lado de ti. En tu casa es el mismo amor que tienes ahora todo el día. Jóvenes que viven en conservación mientras están en la iglesia, pero a saber qué hacen en redes sociales. Cristianos, hermanos, que estamos alabando a Dios, pero allá afuera a saber a quién estamos alabando.
Cristo en su corazón. Cristianos con Cristo en su corazón, pero siguiendo teniendo problemas sexuales en su vida cristiana. Problemas, pero Cristo en su corazón, pero el inclino guardado, escondido, que solamente es un aguijón que te está picando cada vez que tú te quieres levantar para detener tu caminar y no desarrollarte al 100%. ¿Sabes por qué hay ministros en pecado? Perdón, le voy a decir algo, pero más adelante, porque no quiero meterme en eso. Pero mire esto, hermano. La segunda ciudad en las cuales los filisteos estaban era Soco, espinas, los terrores. La segunda, escucha, esto no lo entendía. La segunda ciudad era Azeca. ¿Y sabe qué significa Azeca? Azeca significa lugar rastrillado, significa cavado y significa lavado. Esto es impactante, hermano, porque Goliat, para que pudiera salir, le prepararon el campo de batalla. Cristianos con problemas en las espinas, viviendo de sus errores pasados, pero ahora los ponen también entre Azeca. Y Azeca significa rastrillado, significa lavado. Quiere decir, hermano, ¿qué es un rastrillado? Algo que acaban de limpiar. ¿Qué significa lavado? Algo que acaban de lavar porque estaba sucio. Quiere decir, escucha, que los enemigos filisteos y el Goliat siempre va a estar contra nosotros cuando estés viviendo en pecado y cuando te estés consagrando. ¿Sabes por qué? Porque al diablo no le conviene que seas caliente o frío. Porque Apocalipsis condena más Juan cuando le dicen a la iglesia: por cuanto no eres ni frío ni caliente y eres tibio, Jehová te vomitará de su boca. Me gustaría que fueres frío o caliente, pero no tibio. Mire, hermano, le digo a la iglesia: pastor, usted da mucho estudio y lo que la apóstol le enseña tengo que enseñar. Y a veces me dice la iglesia: ¿por qué enseña todo esto? Le digo: porque es fácil, lo estoy condenando más a él. ¿Y por qué lo estoy condenando más? Porque pega más el que sabe que el que lo sabe. Y entre más en serio, más les aplico y más los condeno, porque tienen menos errores o menos cosas que no tienen que cometer pecado. Pero los filisteos van a atacarte mientras estás mal o mientras estés bien. Siempre vas a tener una lucha contra él. Hermano, si tú estás siendo ministrado, si tú estás ocupado en las cosas espirituales, si tú estás esforzándote para consagrarte, déjame decirte que también hay enemigos que quieren que tú caigas, enemigos que quieren que te vuelvas a ensuciar, que te vuelvas a rebelar, que sigas siendo desobediente, que sigas y vuelvas otra vez a hacer lo que tú eras antes de conocer a Cristo. Versículo 2 de 1 Samuel 17. Pero ahora ya miramos la estrategia del diablo. Pero ahora, ¿dónde se puso? Mire, esto es algo tremendo. ¿En dónde puso su ejército Saúl? ¿Qué dice 2? Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron
y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a, ¿qué dice? A los filisteos. ¿Dónde estaba Israel, hermano? ¿En el valle de quién? De Ela. Y sabe, hermano, que esto es interesante porque fíjese, hermano, esto que Israel juntamente con Saúl se juntaban en el valle de Ela. Y los que tienen diccionario en su computadora, en su celular, lo pueden verificar. Ela significa roble, pero también significa como un árbol, pero también significa maldición. Pero ¿saben qué significa también Ela? Significa perjurio. Y me llamó bastante la atención, hermano, porque yo dije que es un perjurio. Y dije, Saúl con Israel se fueron al valle de Ela, al árbol, al roble, a la maldición, pero al perjurio. Y perjurio es el acto de jurar en falso o violación de la fe jurada. ¿Cómo Israel quería ganar una batalla Goliat? Si estaba viviendo un perjurio. Espérenme, porque yo no había mirado eso. Pero ¿cómo se le ocurre a Saúl presentar al pueblo en un lugar de perjurio? Quiere decir que Saúl estaba dando falso o falsa su fe. Y entonces el Señor me dijo algo. ¿Cómo Israel quería ganar la batalla contra sus enemigos si estaban asentados en algo que ni ellos eran fieles? Y yo comencé a leer la historia, espérame. ¿Cómo quería Saúl vencer a Goliat? Si 2 capítulos antes de su vida había desobedecido a Jehová. ¿Cómo Saúl quería vencer a Goliat si un capítulo anterior, en 1 Samuel 16, un espíritu humano lo atormentaba por su desobediencia? ¿Sabe qué me dijo el Señor? Me dijo el Señor: ¿cómo hay cristianos que quieren restaurar la vida de otros cuando su propia vida no está siendo restaurada? ¿Cómo hay pastores que pastorean iglesias y viven en adulterio y fornicación? ¿Cómo mi amado esposo le dice al hermano: trate bien a la esposa, abre la puerta, dele su brazo, pórtese bien con ella, cuando él, su matrimonio está hecho pedazos? ¿Cómo Saúl quería vencer a Goliat si en el capítulo 15 de 1 Samuel había desobedecido cuando Jehová le dijo: quiero que vayas a matar a todos los amalecitas, y no obedeció? ¿Cómo Saúl quería vencer a Goliat? ¿Cómo quería ganar su batalla? Si en el capítulo 16, hermano, creo que es el verso 14, dice la Biblia que un espíritu humano atormentaba la vida de Saúl. ¿Cómo queremos ganar batallas si somos desobedientes? ¿Cómo queremos ganar batallas si hay cristianos? Perdónenme, pero están endemoniados.
¿sí o no? Esto lo miramos a ratitos de feminismo. Pero ¿cómo queremos ganar batallas, hermano? ¿O cómo queremos restaurar las vidas de los demás cuando nuestra vida está hecha pedazos? ¿No conoce gente usted que critica a la gente, pero su vida está peor que la de usted? Pero es un pastor, tiene que ser un urbano. Un urbano es un hombre de buen testimonio. Cualquiera puede ser llamado pastor, pero un pastor de Dios tiene que ser ejemplo en su vida. Yo no puedo ayudar a la gente a ganar tu batalla si no ordenas tu corazón. Tú no puedes arreglar la vida de los demás si primero no arreglas la tuya y la de tu familia. Tú no puedes hablar de santidad, de consagración si tu familia, tus hijos están yendo al mundo. Tú no puedes hablar de santidad, tú no puedes hablar de restauración si tu casa se está cayendo a pedazos. Dice la Biblia, hermano, que aquel que, hermano, ¿cómo puede arreglar la casa de Jehová si no arregla su propia casa? Es que ser pastores no hacen, pero beberlo con los hijos. Tú no puedes ayudar a los demás. El pastor decía el gozo colectivo, yo lo entendía como un gozo colectivo. Pero ¿cómo podemos convertir el gozo colectivo si saliendo de la iglesia nos vamos peleando con la esposa, con los hijos, con el esposo? Discutiendo, peleando, hermano, con ira, con enojo. Saliendo de la iglesia nos vamos murmurando del pastor, nos vamos murmurando del hermano, de la hermana. Exigiendo, hermano, poder tener una vida, una oportunidad de servicio, pero no llevar una vida arreglada como lo hizo Saúl. Los filisteos estaban a un lado del monte y Israel estaba al otro lado del monte, y entre ellos el valle. Entonces los ejércitos de los filisteos era un campeón llamado Goliat. ¿Qué significa Goliat? Montón de basura, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla, el peso de la cota de 5,000 ciclos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro, y su escudero iba delante de él. Versículo 8. Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel, diciéndoles: ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no son los filisteos, vosotros siervos de Saúl? Escogeos a un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis vuestros siervos y nos serviréis. De nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel, dame un nombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y los guerreros oyeron esas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron el temor. ¿Cómo nos iban a acobardar? Si no llevaba Saúl una vida agradable delante de Dios. ¿Cómo es posible que Saúl se puso a pelear contra Goliat si había un espíritu que lo atormentaba? Eso me enseña, pastor, que hay ministros endemoniados ministrando al pueblo de Dios. Porque a veces vemos lo de afuera, pero no sabemos lo que hay adentro. Dice la Biblia
ser libertad. Y el Espíritu Santo, el mover, va a ser aclarar la vida del ministro, la vida de la iglesia, nuestra vida. Por eso, cuando David rescató el arca del pacto, hermano, dice la Biblia que danzó y giró y quedó sin ropa. ¿Sabe por qué? Porque ante la presencia de Dios, todos nos quedamos desnudos. No hay nada que podamos ocultar delante de la presencia de Dios. La pregunta de hoy sería: ¿podemos desnudar nuestra alma delante de la presencia de Dios? ¿O qué vamos a encontrarnos mientras estemos en la presencia de Dios? Todos saben la historia. David llegó. 1 Samuel 17, voy a leerlo rápido porque yo quiero ministrar. 15, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Por qué 40? Prueba, lucha. Siempre las áreas de tu vida que has querido enterrar y desechar de tu vida van a manifestarse cuando esté la prueba sobre tu vida. El Goliat, el montón de basura, siempre va a querer volver a reivindicarse, a levantarse cuando haya prueba sobre tu vida. Tengamos cuidado cuando hay prueba. Jóvenes, tengan cuidado cuando hay prueba. Si tu vida sexual fue activa antes de conocer a Dios y ahora que estás en Cristo, ten cuidado en momentos de prueba. El que juega con fuegos, tarde o temprano se va a quemar. He escuchado decir pastores, seamos como José. ¿Cómo? Si a José lo desnudaron. Mejor hay que evitar la tentación. Jóvenes con problemas sexuales, matrimonios con problemas de pornografía, de adulterio. Siempre he dicho esto: todo matrimonio que se casa por fornicación y que no fue ministrado en su tiempo con el ministro primario, su matrimonio tarde o temprano termina en adulterio. Hasta el día de hoy me he dado cuenta que los matrimonios terminan en adulterio por no ministrar esa área de fornicación. Si mi Jesús antes de enviarlo le tuvo que lavar los pies, limpieza del alma. Hay que levantar ministros, hay que enviarlos, pero hay que limpiar su alma. Porque si no limpiamos su alma, no sabemos de qué pie cojea. Y cuando están siendo ministros, pueden cometer el pecado del cual venían luchando desde antes de servir a Dios. Dijo Isaías, dijo: toma para tus hermanos, jefa de este gran costado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. No miraba que David llevaba 10 panes, y el número 10 es la plenitud, la totalidad, los panes de la palabra. David tenía palabra de parte de Dios. Pero ¿sabes qué representan los quesos en la Biblia? Los quesos es la leche cuajada, punto de maduración. Y la leche representa cuando éramos bebés evangélicos, la palabra, el discipulado. Y los quesos representan que David ya había alcanzado madurez como cristiano.
se los entregó, pero no pudieron. Llegó David, hermano, y los atormentaba. Vamos más adelante, por favor. 25. 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara los pueblos de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los esclavos del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyendo hablar el Miriam, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió la ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto medio gran? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes, el 33. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando vino un león o un oso tomaba un cordero de la manada, salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su callado de su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo vio a David, le tuvo un poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a los aves del cielo y a las aves del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Por la vida de muchos cristianos, de cómo la están llevando. Hay cristianos hipócritas, hay cristianos de doble cara, hay cristianos que alaban a Dios y mañana y al rato y afuera son otras personas. ¿Usted es el pastor de fulano? Le digo: sí, qué vergüenza. Qué vergüenza que usted sea el pastor de su hermano. El cristiano está viviendo el evangelio de pura emoción y no de cambio. Cristianos que no quieren servir y cristianos que no. Un 15 de octubre de 2003 me tocó el Señor una sola vez. Y no necesité que nadie más me pusiera manos para cambiar mi forma de vida. Hay gente que quiere que ore y ore. Y ponemos las manos 30, 40, 50 y le vamos a poner las veces que sea necesaria porque los amamos. Hay gente que no quiere cambiar. Pastor,
pastor ora por usted y ora por usted. Y ese Goliat lo tira. Porque hermano David agarró la lanza, la jabalina, la onda y se le incrustó en la frente. Pero ahí no acabó la batalla. Porque el Goliat no estaba muerto cuando le incrustó la piedra sobre su frente, sino que agarró a David y cuando el gigante cayó, agarró su propia espada y le quitó la espada y le cortó la cabeza con su propia espada. Hay cristianos que tienen al gigante con la piedra incrustada, pero no le han cortado la cabeza. ¿Por qué? Porque no quieren soltar su antigua manera de vivir como lo vivían en el mundo. Pero el Señor está aquí para decirte, ese gigante le tienes que cortar la cabeza. Hay algo grande voy a hacer en tu vida, cambiaré tu vida para siempre. Hay gente que viene a la iglesia con su gigante. Viene a la iglesia con su gigante. Y danza con su gigante. Y escucha la palabra con su gigante tirado. Y va a la iglesia con su gigante tirado. Porque no quiere soltar su manera de ver. Pero pastor, ¿qué tiene que ver esto con el versículo que usted comenzó? Génesis 38. Yo comencé con Génesis 38. Un primogénito era lo más valioso del Antiguo Testamento. Un primogénito era un hombre que recibía la doble porción de lo que sus hermanos recibían. Todos en el vientre querían ser primogénitos. Porque Esaú y Jacob pelearon la primogenitura desde el vientre de su madre. Y cuando Esaú le ganó a Jacob, salió Esaú. Pero Jacob llevaba su mano sobre su talón de este hombre. Yo no quiero hablar de la historia, solamente quiero hablar de este hombre. Esa mujer, hermano, estaba embarazada. Y lo importante es ver que tenía gemelos en su vientre. Dice que la mano de uno de ellos salió primero de la mujer, su pura mano. Y cuando la partera vio, hermano amado, que salió, la mano dice que le puso un hilo de color escarlata, como señal que él ya había salido primero, que le correspondía la primogenitura. El primogénito era el doblemente bendecido. Era lo mejor que te podía pasar en el Antiguo Testamento. Si ellos daban un cargo al primogénito, le tenían que dar dos. Si a un hermano le daban una casa, al primogénito le tenían que dar dos casas. Pero dice la Biblia que cuando éste sacó la mano y le pusieron el hilo color escarlata, dice que éste volvió a meter la mano sobre la mujer. Y cuando metió su mano, dice que el otro niño se abrió brecha y salió y al otro lo metió hacia adentro. Y la mujer, la partera, dijo: ahora, ¿cómo
destino no está ya puesto. Siempre va a haber hombres como este muchacho llamado Fares, que se tienen que abrir brechas en medio de las adversidades, brechas en medio de caminos que no hay, y abrirse caminos en medio de cualquier obstáculo que se les ponga en el camino. Te voy a decir algo. Y pastores, perdónenme, pero yo sé que voy a decir algo y lo digo a los pastores porque ellos saben la predestinación, no sé la iglesia si lo sepa, pero lo voy a aplicar así. Probablemente la mente humana, el que tenía que salir primero es Sera. Pero nadie tiene seguro algo hasta que no gana todo completo. Y aunque Sera regresó su mano, Fares le quitó el lugar a su hermano. Probablemente los planes de Dios, por eso dije que disculpen pastores, pero lo voy a aplicar así. Probablemente los planes de Dios no estaba sanar a la mujer del flujo de sangre. Porque si lo ven de una manera literal, en Jesús no estaba encontrarse esa mujer, sino que esta mujer, aunque no estaba en los planes de Dios sanarla, a esta mujer no le importó, sino que la mujer deseaba recibir su milagro y se abrió brecha y quitó a la gente que le estorbaba, aquellos que estaban con Jesús, pero que no hacían desprender poder de lo que ella necesitaba. Y se abrió brecha y corrió hacia el maestro y lo tocó y desprendió poder. Y Jesús dijo: ¿quién me tocó? Porque de mi cuerpo salió un poder que yo no tenía en ese momento destinado. Perdónenme. A lo mejor no estaba en los planes de Jesús sanar a la mujer, pero la mujer cambió sus vidas. A lo mejor no está en los planes de Dios levantarte como predicador de la palabra, pero si usted abre brecha pueden cambiar las cosas. Jesús dijo: ¿quién me desprendió poder? Por eso aplico diciendo, perdonen, que probablemente no estaba en el destino de Jesús sanar a la mujer. Ay, amor, yo quiero terminar, pero no puedo. Ay, Ramachete canta. Génesis 25, 31, 34. Yo quiero dejarlo, yo quiero ministrar, pero ahorita vamos a ministrar. El pastor puso su mirada en mí y yo estoy sirviendo en alguna área de la iglesia, pero el pastor no sabe la vida que yo. Pero yo sirvo en la iglesia, yo soy diácono en la iglesia, por ejemplo. Soy ministro de alabanza. Pero vive el pecado y el pastor no lo sabe.
25, 31, 34. Pero Jacob le dijo, vende de primero tu primogenitura. Y Esaú dijo, aquí estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve por la primogenitura? Y Jacob dijo, júramelo primero. Y él se lo juró. Y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ponga atención. Jacob amaba la bendición y la buscó como sea. Ponga atención, ¿qué lo que voy a decir? Lo primero era encontrar la oportunidad de cómo quitarle la bendición de la primogenitura a su hermano. Quiero que alguien lea rápidamente el libro de Apocalipsis 3:11. Alguien que lo dé, Pastor Gerardo, léalo rápido, Pastor Gerardo. ¿Ve lo que dice Juan? He aquí yo vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie te robe tu corona. Esaú ya tenía corona porque era primogénito. Pero Jacob deseaba la corona de Esaú. Y la buscó, hermano, la oportunidad y logró, hermano, sabía que su hermano era más fuerte que él. Pero utilizó a este hombre su inteligencia y perdónenme lo que voy a decir hoy. Pero también ocupó su malicia para obtener la oportunidad. Porque para encontrar esa debilidad de su hermano, y cuando la encontró, se abrió brecha. Se abrió camino por un plato de lentejas y le quitó los derechos de la primogenitura a Esaú. Pero luego, pastor, tenía que arrancar la bendición de su padre.